¿Qué tal mi gente? Los saluda el Dr. Elvis. En el día de hoy vamos a hablar del pie diabético. Las lesiones en el pie constituyen una de las mayores causas de morbilidad e incapacidad en las personas con diabetes. Representan la causa más frecuente de ingreso hospitalario en dicho grupo de pacientes. De hecho, se trata de una estancia hospitalaria prolongada y recurrente y en ocasiones se precisa la amputación, por desgracia, de un miembro. Este hecho origina un coste social y económico elevado y una disminución de la calidad de vida de estos pacientes. Se dice que entre el 40 y el 70% de las amputaciones de los miembros inferiores ocurren en la población de pacientes diabéticos. Y hasta en el 85% de los casos, el factor desencadenante es una úlcera. Úlcera que se asocia por lo general a infección y gangrena. La incidencia de un nuevo episodio incluso tras una amputación ronda en torno al 50% a los 5 años. Y un dato por último muy importante es que el 100% es prevenible. Los factores de riesgo asociados y reconocidos para sufrir lesiones en los pies son muchos, son varios, pero hay dos que son los factores más importantes y que todos deben conocer. Vale la pena en este punto recalcar, como siempre digo, que para mí el pie diabético es una complicación de complicaciones, porque sabemos que una de las complicaciones más conocida, más peligrosa y más temida de la diabetes mellitus es la neuropatía diabética, y es a su vez un factor de riesgo sumamente importante en la aparición del pie diabético y de las complicaciones que de él se derivan. Neuropatía diabética se define como la presencia de síntomas o signos de disfunción, o sea, de trastornos en la función del sistema nervioso periférico. Es una de las complicaciones microvasculares más frecuentes de la población diabética. Aumenta su prevalencia y gravedad conforme se incrementa el tiempo de evolución de la diabetes. La edad, la hiperglicemia y su duración constituye el factor de riesgo más importante asociado a la presencia de úlceras en los pies. Importante saber que afecta tanto a fibras nerviosas sensitivas, motoras y autonómicas del sistema nervioso periférico. De comienzo es predominantemente distal y de avance lento y progresivo, y es asintomática en más del 85% de los casos. En cuanto a la afectación de la fibra sensitiva, la pérdida o disminución de la sensibilidad térmica, dolorosa, vibratoria y propioceptiva es lo que lleva a la aparición de lesiones por una manipulación inadecuada de los pies, por el uso de calzado inapropiado y por hábitos higiénicos peligrosos. Hay que entender esto de alguna forma más simple. El paciente pierde la sensibilidad a la temperatura, al dolor, al tacto, y esto hace que, por ejemplo, se coloque un zapato y no sienta que le está molestando, y esto termine produciéndole una lesión, una úlcera, una ampolla que luego se puede ir complicando hasta convertirse en el temido pie diabético. En otras palabras, es un daño que pasa desapercibido y se mantiene en el tiempo debido a la pérdida del reflejo defensivo doloroso. Por otro lado, las fibras motoras son las encargadas de mantener de forma correcta, y escuchen bien, la posición de las articulaciones del pie, lo que nos permite una distribución adecuada de las presiones. En otras palabras, cuando estamos de pie, cuando caminamos, todo el peso recae sobre los pies, y es esta distribución adecuada de las presiones la que permite que no recaiga sobre un punto específico de los pies. Ahora bien, cuando estas fibras se alteran, se puede producir una atrofia muscular que puede llevar a una deformidad ósea y empezar a modificar la biomecánica de la marcha. Esto hace que empiecen a aparecer puntos de presión, o sea, que ya el peso de nuestro cuerpo no recaiga de forma uniforme sobre toda la planta del pie o sobre todo el pie, sino sobre puntos muy específicos donde empiecen a formarse callos, donde empiece a incrementarse la presión y por último, inducción del desarrollo de una úlcera. Por último, la pérdida de las fibras autonómicas hace que se pierda la regulación del flujo sanguíneo.
Esto conlleva a una disminución de la sudoración. Como consecuencia, la piel se va a encontrar seca y aparece o se vuelve susceptible a la aparición de fisuras. El segundo factor de riesgo es la enfermedad vascular periférica. Como les dije, eran dos los factores de riesgo más importantes a tener en consideración en el paciente diabético. El primero, la neuropatía diabética, y el segundo, concomitante, es la enfermedad vascular periférica. La presencia de ellos dos es casi inherente a la aparición del temido pie diabético. Ahora bien, la enfermedad vascular periférica está caracterizada por una afectación distal al territorio que se encuentra por debajo de la rodilla. En ocasiones es bilateral y si aparece calcificación de la capa media de los vasos, se va a asociar con la presencia de neuropatía. La enfermedad vascular periférica constituye un factor de riesgo determinante, como les decía hace un momento, en la evolución de lesiones del pie que pueden terminar encaminados hacia la amputación. Otros factores de riesgo incluyen, por ejemplo, la edad, sobre todo en pacientes mayores de 40 años, el tiempo de evolución de la enfermedad, sobre todo si llevas más de 10 años con ella, si quizás has tenido descontroles metabólicos, descompensaciones, el hábito de fumar, la falta de autosuficiencia visual y motriz, o sea, en otras palabras, la incapacidad para poder ver de forma correcta o caminar, la baja situación socioeconómica a la que pueden estar sujetos algunos pacientes y por supuesto el hecho de vivir solo. Dentro de las manifestaciones clínicas voy a ser muy puntual. Vamos a dividirla según los dos factores de riesgo que acabamos de hablar, los dos más importantes, la neuropatía diabética y la enfermedad vascular periférica. La forma más frecuente de polineuropatía diabética es la polineuropatía distal simétrica o sensitivo-motora crónica, como quiera llamársele. Es asintomática, ya lo dijimos, en aproximadamente un 85% de los pacientes. Puede iniciarse con la aparición de una pequeña úlcera en el pie si no se diagnostica de forma temprana y se instauran las medidas de prevención primaria. La polineuropatía sintomática engloba síntomas positivos, dentro de los cuales se encuentran las parestesias. ¿Qué son las parestesias? Sensaciones como el hormigueo o como el adormecimiento de los pies. Están también las disestesias, que son las sensaciones anómalas dolorosas. O sea, el paciente que está acostado y refiere dolores extraños, dolores intensos en los pies. También tenemos la hiperalgesia, que son los síntomas dolorosos ante estímulos de baja intensidad, como por ejemplo un pequeño pinchazo y el paciente lo ve como si fuera algo extremadamente doloroso. Al igual está la alodinia, que es la percepción dolorosa ante estímulos que no son dolorosos, como por ejemplo el tacto, tocarte y el paciente simplemente lo ve como algo muy doloroso. El dolor neuropático se caracteriza por empeorar durante la noche y se localiza con más frecuencia en los pies, aunque muchos pacientes han referido también la presencia de dolor a nivel de las manos. Los síntomas negativos como hipoalgesia, que es la disminución del dolor, hipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad, y anestesia, que es la ausencia de la sensibilidad dolorosa, se asocian sobre todo a un aumento de riesgo para padecer lesiones mucho más graves. Es frecuente que aparezcan al mismo tiempo varios síntomas y signos en el mismo paciente que pueden variar a lo largo del tiempo. Por su lado, la enfermedad vascular periférica es una manifestación del proceso ateroesclerótico en el sistema arterial de los miembros inferiores. Da lugar a una disminución del riego sanguíneo, o sea, va a llegar menos sangre a los pies y en el peor de los casos puede llegar a una isquemia, que es la ausencia del flujo sanguíneo en una porción de los pies. Se asocia a la presencia de afectación macrovascular en otras localizaciones y a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cerebrovasculares o infarto agudo del miocardio, que dicho sea de paso, puede llegar hasta un 20% a los 5 años de haber aparecido la enfermedad vascular periférica. Entre los síntomas clásicos de enfermedad vascular periférica se encuentran como síntoma principal la claudicación intermitente. Cuando escuchen este término, nos referimos al dolor que aparece con la deambulación, o sea, al caminar, tras un tiempo determinado y variable, que se alivia con el reposo y que aparece de nuevo con el reinicio de la marcha. Otros son el dolor al reposo, el dolor cuando estamos acostados, la frialdad
y la pérdida de vello de la piel. A diferencia de la población sin diabetes, la enfermedad vascular periférica en los diabéticos se asocia o se acompaña de la presencia de polineuropatía diabética, por lo que con más frecuencia la enfermedad vascular periférica se vuelve asintomática o se presenta con síntomas no clásicos. La presencia de enfermedad vascular periférica aumenta significativamente el riesgo de amputación, ya que no se puede satisfacer la demanda sanguínea necesaria para el control de la infección y de una correcta cicatrización. Llegamos al punto del tratamiento y vamos a empezar a hablar de la prevención primaria. El primer paso, por supuesto, será la anamnesis, o sea, el interrogatorio, y una exploración específica, mínima y detallada. En los antecedentes personales se debe contar el tiempo de evolución de la enfermedad, el grado de control metabólico, los factores de riesgo cardiovasculares como pueden ser el aumento de los lípidos, la hipertensión arterial, la presencia de enfermedades microvasculares como pueden ser la retinopatía diabética, la nefropatía diabética o la neuropatía diabética, así como las enfermedades macrovasculares, como ya acabamos de explicar, los síntomas de claudicación intermitente, dolor en reposo, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. También se debe tener en cuenta antecedentes previos de úlcera o infección en los pies. En la exploración se realiza una inspección del pie valorando su estado, la temperatura, la coloración, la presencia de callos, deformidades articulares, secuelas de úlceras o cirugías previas. Se deben palpar los pulsos distales, sobre todo el pedio y el tibial posterior, y la exploración de la sensibilidad térmica, algésica y vibratoria, junto a la obtención del reflejo aquiliano. Hablemos de las medidas preventivas. Consiste en la actuación sobre los factores de riesgo antes mencionados. ¿Cuáles fueron? Polineuropatía diabética y enfermedad vascular periférica. Las medidas a tomar son: número 1, control metabólico estricto. En otras palabras, un buen control de la glicemia justo al resto de los factores de riesgo cardiovasculares, como pueden ser la hipertensión arterial, dislipidemias y abandono del hábito de fumar. Una vez conseguido un control metabólico óptimo, una dieta con una proporción elevada de grasa monoinsaturada saturada podría desempeñar un papel añadido importante en la prevención de la polineuropatía diabética. En caso de presencia ya de polineuropatía diabética, el paciente debe ser incluido en un programa de educación específica, sobre todo para el autocuidado de los pies. El objetivo fundamental de este programa es sustituir la pérdida del reflejo doloroso por la inspección diaria del pie y del calzado. En otras palabras, si el paciente está teniendo problemas de sensibilidad en los pies, el objetivo entonces será que él sea capaz de revisar a diario sus pies en la búsqueda de cualquier pequeña lesión que pueda estar apareciendo y pasando de forma inadvertida. Se instruyen sobre los cuidados básicos del pie, las uñas, la piel y la selección de un calzado adecuado para la distribución uniforme de las presiones. Han de evaluarse periódicamente para comprobar si han sido capaces de modificar sus hábitos y para insistir en medidas preventivas. Con respecto a la presencia de la enfermedad vascular periférica, el punto número 3, se debe remitir al servicio de cirugía vascular para continuación del estudio diagnóstico, como puede ser la indicación de una arteriografía, seguimiento y tratamiento y, si procede, revascularización. En el punto número 4, si se detectan o sospechan alteraciones en la biomecánica, debe recibir una valoración podológica exhaustiva para la determinación de un patrón mecánico y prescripción de tratamientos ortésicos diseñados a la medida. Vamos a hablar ahora de la prevención secundaria, o sea, el tratamiento de la úlcera en el pie diabético y la prevención de la amputación. Para un manejo adecuado de la úlcera es necesario caracterizarla. ¿Cómo hacemos la caracterización de la úlcera? Primero empecemos por decir que la úlcera se define como cualquier discontinuidad de la piel. Hay que evaluar la extensión y la profundidad, la presencia de mal olor, crepitación, accesos y celulitis perilesional. Hay que valorar la afección de la articulación y hay que ver si están comprometidos los huesos. En función de su localización, puede ser de origen vascular, sobre todo a nivel de los dedos y el talón, o puede ser neuropático cuando aparecen en la planta y los laterales. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas reconoce 4 niveles en función del grado de infección y es importante conocerlos porque en base a eso es el tratamiento que hablaremos
ya mismo. En el nivel número 1 no existe infección. En el nivel número 2 hay infección leve, o sea, ulceración superficial sin afectar tendones ni estructura ósea. Habrán más de 2 marcadores de inflamación, como puede ser eritema, pus, dolor, induración, edema, celulitis, pero va a ser menor de 2 centímetros. En el nivel 3 habrá una infección moderada, ulceración profunda pero localizada y que afecta a tendones pero no a estructuras óseas. En el nivel 4 ya estamos hablando de una infección grave. Hay ulceración con osteomielitis, infección más toxicidad sistémica o alteraciones metabólicas. Antes de tocar ya directamente los fármacos, vamos a hablar de la etiología de la infección. Hay que considerar que en más del 80% de los casos la infección es polimicrobiana, o sea que van a estar involucrados más de un germen, y que existen más microorganismos implicados cuanto más profunda es la úlcera y cuando su curso es crónico. En las úlceras agudas superficiales o más profundas sin afectar tendones, pero no tratadas previamente, están involucrados los gérmenes gram positivos como son el Staphylococcus aureus o el Streptococcus betemolítico del grupo B, también conocido como Streptococcus pyogenes. En las úlceras más profundas o tratadas previamente con antibióticos de larga evolución y hospitalizados, están involucrados habitualmente más de 2 microorganismos, entre los que se pueden encontrar, además del Staphylococcus aureus, otros gérmenes como el propio Staphylococcus aureus pero resistente a la meticilina, el Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa y en ocasiones la Cándida y el Corynebacterium. La existencia de anaeróbicos se incrementa en relación con la cronicidad de la úlcera. En la fascitis necrosante o mionecrosis participan cocos gram positivos, aerobios, enterobacterias, bacilos gram negativos no fermentadores y anaerobios. Dentro del tratamiento tenemos que valorar aspectos generales. Un óptimo control glicémico contribuye a mejorar la infección y la cicatrización de las heridas. En otras palabras, no cumple ningún tipo de objetivo colocar los mejores tratamientos del planeta si no somos capaces de erradicar la causa. Y sabemos muy bien que en el paciente diabético la causa de todo mal es el descontrol metabólico. Por eso yo siempre se lo digo a mis pacientes, no consumas ningún tratamiento si no vas a controlar previamente tu dieta y tu glicemia. Desde el punto de vista de tratamiento local, el desbridamiento está indicado en todas las úlceras infectadas. Es importante su ayuda en la consecución de un adecuado tejido de granulación y también permite obtener muestras adecuadas si necesitamos hacer un cultivo. Llegó el punto más importante de este video, el tratamiento antibiótico. No es posible realizar recomendaciones basadas en la evidencia acerca del uso de antibióticos en la úlcera del pie diabético. La elección del antibiótico debe realizarse basándose en los microorganismos más probables y el patrón de resistencia local. Vamos a utilizar antibióticos de amplio espectro que cubren tanto aerobios como anaerobios. Empezaremos por el tratamiento de infecciones superficiales nivel 1 o 2. Están involucrados con más probabilidad Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. De primera elección, ¿qué uso yo? Utilizo amoxicilina con ácido clavulánico. Tabletas de 875 miligramos cada 12 horas. En su defecto, podría también utilizar una cefalosporina de primera generación, como es el caso del cefadroxilo, en cápsulas de 500 miligramos cada 12 horas. Si se dan cuenta, utilizamos todavía en esta fase la vía oral. El tratamiento se mantendrá por 1 o 2 semanas y en caso de no ver mejoría con el tratamiento previo, utilizamos la segunda elección, donde el Dr. Jorge Luis recomienda utilizar la combinación de clindamicina con levofloxacina. La clindamicina viene en cápsulas de 300 miligramos y la usamos cada 8 horas. Por su parte, la levofloxacina viene en tabletas de 750 miligramos para usarla en monodosis, o sea, una dosis diaria, y también lo vamos a usar vía oral
por 14 días. En infecciones profundas que afectan a los tendones, pero respetan estructuras óseas, o sea, en el nivel 3, con frecuencia están involucrados, además del Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, las enterobacterias. La primera elección, como se los puse allí, sería la combinación de clindamicina y levofloxacina oral, la misma dosis que ya le comenté anteriormente, y lo vamos a usar por 2 a 4 semanas. Si no vemos resultado, si no vemos mejoría o presencia de síntomas sistémicos, entonces pasamos a la segunda línea. En esta segunda línea podemos nuevamente usar la combinación de clindamicina con levofloxacina, pero por vía endovenosa. Podríamos usar la levofloxacina de 750 miligramos en 150 mililitros, una aplicación diaria por 14 días, más clindamicina 600 miligramos en 4 mililitros cada 8 horas. Yo personalmente no la utilizo porque se supone que si ya usé estos mismos dos fármacos sin tener una mejoría, lo ideal sería cambiar el medicamento. Tenemos la opción del ertapenem, que como ya conocemos es un carbapeneme de una eficacia maravillosa, pero que debido a su alto costo en el mercado puede ser difícil de conseguir por el paciente. No obstante a eso, saber que viene en vial de 1 gramo y se usa cada 24 horas por 10 días, o sea, una sola dosis diaria por 10 días. ¿Por qué el ertapenem es siempre una opción maravillosa? Porque permite usarse en monodosis y permite usarse en monoterapia, o sea, un solo medicamento, una sola dosis diaria por 10 días. Pero como ya les dije, debido a que es un medicamento muy costoso, el Doc Jorge Luis utiliza la opción de ceftriaxona con metronidazol. La ceftriaxona la uso a 1 gramo diario y el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas endovenoso por 10 días. En infecciones extensas de evolución tórpida con antecedentes de manipulación quirúrgica, hospitalización, antibiótico-terapia previa, o sea, el nivel número 4, cabe esperar encontrar una lesión polimicrobiana. Ya va a estar la participación añadida de un germen muy peligroso como es la Pseudomonas aeruginosa, enterococos, Staphylococcus aureus resistentes a meticilina o incluso gérmenes anaerobios. La primera opción sería, y es la que uso, vial de ciprofloxacina de 400 miligramos en 200 mililitros. Usarlo cada 12 horas, combinado con clindamicina, 600 miligramos en 4 mililitros cada 8 horas. Como ya les dije, endovenoso y por 14 días, aunque puedes prolongarlo hasta por 1 mes. Volvemos a tener, en caso de no resolver con esta terapia, la opción de usar el ertapenem parenteral o la combinación que ya les comentaba de ceftriaxona con metronidazol, solo que en este caso la ceftriaxona la van a usar a 2 gramos diarios. Como alternativa o ante la ausencia de mejoría con el tratamiento previo, se puede usar el linezolid, que es una oxazolidiona, o sea, es un inhibidor de la síntesis de proteína que actúa a nivel de la subunidad 50S, que viene en viales de 200 miligramos y que usaremos en una dosis de 600 miligramos cada 12 horas, en combinación con el metronidazol endovenoso, como ya mencionamos, a una dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Y mantendremos este tratamiento por 14 a 21 días. Para terminar en el tema de la revascularización y amputación, ante una úlcera de evolución tórpida se debe reevaluar la posibilidad de revascularización percutánea o quirúrgica. En pacientes con un pie isquémico infectado, resulta preferible practicar la revascularización necesaria 1 o 2 días después de iniciar el tratamiento con antibiótico, en lugar de demorar estas intervenciones a favor de un tratamiento antibiótico. En caso de no ser viable la revascularización, se debe plantear la amputación más económica. La amputación está indicada en casos de necrosis de uno o varios dedos, gangrena digital o del antepié, dolor incontrolable aún con analgésicos, necrosis extensa o infección potencialmente mortal. El abordaje quirúrgico
debe optimizar la probabilidad de cicatrización y tratar de conservar la integridad de la superficie de carga del pie para la deambulación.